tal? Muy buenos días, sensores. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Sensor UABC. El día de hoy, como pueden ver, nos encontramos muy frescos, pues estamos disfrutando de la hermosa ciudad de Rosarito, Baja California. Así es, este municipio es el más joven del estado, ya que se independizó desde el año de 1995 y es altamente turístico por extranjeros y bajacalifornianos que desean un día lleno de diversión y relajación. Sus primeros hoteles datan desde 1925 y forman una tercera parte de los ingresos totales del municipio. Su clima, playas arenosas, restaurantes de primera categoría, además de sus fiestas populares, hacen que Rosarito sea un sitio especial para este verano. Así que ustedes relájense y disfruten de este episodio, pues les estaremos trayendo grandes contenidos en nuestras diferentes secciones. Además les traeremos una entrevista con la comunicóloga que dejó rastro en la música de la región y es muy conocido por todos ustedes. Ella es Mafer González y más adelante estará presentando su proyecto musical. Así que no se despeguen porque ya empezó su programa Sensor UABC, séptima temporada. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Kenia Burgos y estoy una vez más con ustedes en su sección de visita. En esta ocasión nos encontramos en Playas de Rosarito en el Club Bombay, donde se lleva a cabo los premios de la calle 2015, donde varios artistas del género grupero desfilarán por la alfombra roja. Bienvenue a l'univers. Y nos encontramos con los... Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías decir un poco acerca de tu experiencia aquí en los premios de la calle, en el desfile de la alfombra roja? Pues mira, vamos llegando y la verdad la respuesta muy padre, muy bien. Aquí la gente de Rosarito, de Ensenada, de Tijuana, viene de todos lados, hasta de Culiacán, de San Diego, de Los Ángeles. Una respuesta muy buena. Pues le agradecemos a los premios de la calle que toman en cuenta a los buitres y pues contentísimos. Vamos empezando apenas. Y pues platícame un poco acerca de su nuevo tema. Fíjate que gracias a Dios posicionándonos en los primeros lugares. Hay alguien aquí, esa canción que como te digo va escalando peldaños y también está por salir. Bueno, ya lo están tocando algunas radios. Yo ya tengo Quien Me Quiera a dueto con La Misma Tierra, por ahí se las encargamos. Entonces por este lado platícame cómo te sentiste al momento de pasar por la alfombra roja. No, bien emocionado por la respuesta de la gente, no, pues es una emoción que no tiene explicación porque la energía de la gente te la transmite y uno la absorbe de una manera increíble, pues es algo inexplicable, pues apenas tú tienes que vivirlo para poderlo sentir. Claro. ¿Por qué decidió usted retirarse del medio artístico? Porque pues me dedicaba a la siembra de los tomates, pero pues, la gente me empezó a pedir la canción de Madre Abandonada allá en Estados Unidos, pues sí, y retomamos la carrera hace aproximadamente 6-8 meses y nos hablaron ya la alfombra roja y gracias a Dios aquí estamos con toda esta gente. Acerca de su experiencia aquí en los premios de la calle. Me da muchísimo gusto estar aquí, creo que el más emocionado y más alegre soy yo. Me da muchísimo gusto que crearme un compromiso tan bonito como estar en premios de la calle. Y aquí en los premios de la calle no solamente los nominados son cantantes, sino también son los creadores de videos en YouTube y aquí nos encontramos con Uriel. Platícanos un poco de qué sentiste cuando te enteraste que fuiste nominado. Bueno, pues la verdad sentí muy bonito porque pues ya son 4 años que tengo aquí intentando esta carrera y pues gracias a Dios me he topado con gente buena como Ricardo, Gina, que pues ha confiado en mí y pues aquí estamos ahorita nominados como creador de videos Negrón categoría 10. Esperemos y pues nos llevemos un premio, primeramente Dios. Y platícame un poco, ¿cuál es la temática de tus videos? La temática de videos es escuchar la canción, imaginemos una historia
Y ya busqué piezas de películas o algo y lo hago el video en The Blog y lo subo al canal a dar promoción al grupo y al sencillo. O sea que promocionas el grupo y la canción. Gracias. Pues eso ha sido todo y eso es lo que se vive aquí en los Premios de la Calle 2015. En estos momentos nos encontramos en el hotel más reconocido de este municipio, el Rosarito Beach Hotel, que dicen que solo por estas puertas pasan las mujeres más bellas. No se despeguen porque traemos más información en la sección de foros. Libros, talleres, música y gastronomía fueron los elementos que representaron a la 33ª Feria del Libro de Tijuana en las instalaciones del Centro Cultural. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Paz y en esta ocasión fungí como coordinador del comité pedagógico de la 33ª Feria del Libro de Tijuana. Estuvimos trabajando durante cerca de 3 meses en una esquematización, pero más bien organización de talleres para las áreas tanto infantil como juvenil. Contamos con talleres de creación literaria, talleres de creación de libros artesanales, talleres de fomento a la lectura y también a la escritura. Contamos con talleres literarios. El perro, vistiendo la piel de coyote, se internó en la montaña. El coyote se puso la piel de perro y partió al trote. Lo que a lo mejor esperaríamos es que la ciudadanía tijuanense se apropie de estos espacios, se apropie de los talleres y vengan y disfruten de todo esto sin ningún costo, ¿no? Hubo algunos talleres que no tuvieron tanta convocatoria, pero esperemos que las personas que estén viendo esto se enteren que la feria crea cada año una programación infantil y juvenil sin ningún costo, abierto a grupos escolares, pero también a instituciones de asistencia y por supuesto al público general. Entonces, lo que a lo mejor hace falta es que sintamos que todo esto nos pertenece y hagamos pues nuestra la Feria del Libro de Tijuana. Mi nombre es Feliciano Castro Loya, soy integrante del colectivo Nublic, que está a cargo del proyecto Primavera de Libros. Estamos participando en la Feria del Libro de Tijuana con un stand y con algunos talleres para jóvenes, adolescentes de secundaria sobre todo. La intención es promover la lectura, un acercamiento a la lectura y a la escritura a través de intervenciones, de juegos, de experiencias divertidas en nuestro stand. Y el concepto de Primavera de Libros es promover la lectura a través de la acción, a través de la experiencia, no a través de un mensaje que te dice ponte a leer, sino a través de el acercamiento por vías diferentes, por juegos, por la parte lúdica, y nos ha ido muy bien. Eso es básicamente lo que hemos estado haciendo y hasta el momento pues vamos contentos con la respuesta de la gente. Y recuerda que la lectura es parte de ti, por lo tanto no se te olvide siempre crear, fomentar y disfrutar. Amigos de Marcador, les habla nuevamente Jorge Camacho. Después de unas largas vacaciones que hemos disfrutado Sensor UABC, de nuevo estamos a la acción, donde disfrutamos del campamento de verano, plan vacacional de los jóvenes a partir de los 6 años a los 15 en la Facultad de Deportes de la UABC Campus Tijuana. Se disfrutaron de distintas disciplinas como es el baloncesto, el fútbol, el voleibol y sobre todo la magia del verano que es la albercada. Así lo disfrutaron los jóvenes y sobre todo entusiasmados por salir en Sensor UABC.
Como vemos, lo disfrutaron demasiado los jóvenes de este plan vacacional que organizó la UABC Campus Tijuana y se van a llevar grandes recuerdos y sobre todo varias selfies. Ya los caché bien con los dispositivos móviles. Con imágenes de Sebastián Burciaga, esto fue Marcador. Muchas gracias por continuar con nosotros en Sensor UABC y nosotros seguimos disfrutando de lo que nos ofrece Rosarito, Baja California. A continuación les vamos a mostrar un poco de la historia de este municipio en lo que debes de saber. Mis queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a tu sección Lo que debes saber. El programa del día de hoy está dedicado a la hermosa ciudad de Rosarito, Baja California, por lo cual te hablaremos de datos históricos, así como opinión del público en general. El nombre Rosarito se deriva de El Rosario, nombrado así hacia el fin del siglo XVIII. Antes de eso, el área estuvo habitada por indígenas y se llamaba Misión de San Arcángel de la Frontera. Unos años después, el nombre fue cambiado de El Rosario a Rosarito. Este destino de playa se encuentra ubicado en el corredor turístico Tijuana-Ensenada, aproximadamente a 27 kilómetros de la ciudad de Tijuana, siendo significativa la inversión que hay de capital extranjero en conjuntos habitacionales y establecimientos de hospedaje. En este municipio se encuentran los desarrollos turísticos de Calafia, donde se encuentran un museo, Popotla, Puerto Nuevo, Cantamar y La Misión. Entre sus atractivos están la pesca deportiva y el surfing, ofreciendo al mismo tiempo playas con mucha diversión. En lo que se refiere a gastronomía, la langosta a la Puerto Nuevo atrae un gran número de visitantes. La playa y los dulces que hacen ahí son como dulces típicos, pero están muy buenos, no sé. Lo que más me gusta de Rosarito es la playa, el ambiente, los muchachos, las muchachas. Lo que más me gusta de Rosarito es la diversión. Las playas, ir con mis amigos, antros. La comida típica de Rosarito creo que es la langosta, es lo que veo que venden mucho ahí. Comida marítima, la langosta. La comida típica de Rosarito es la langosta. La langosta, mariscos, camarones. Creo que es la que está cerca de la termoeléctrica, o Bebé. La que más me gusta es la de Popotla, la playa de Popotla, es muy bonita. ¿Popotla? La playa que más me gusta de Rosarito es la que se encuentra en Papas and Beer. Amigos, esto ha sido todo de nuestra parte. Recuerda, soy Viviana Reyes, con imágenes de Mónica Gutiérrez. Esto es Lo que debes saber. Sí, conozco Rosarito, mi papá trabaja en Rosarito y pues voy muy seguido, pero no así como que de party ni nada, sino que nada más como para visitar a mi papá en su trabajo o alguna plaza o algo así. Sí, conozco Rosarito. Sí, he ido varias veces a lo largo de mi vida. Me gusta de Rosarito que es muy tranquilo, a diferencia de Tijuana es como que una ciudad muy pequeña y se puede disfrutar como que el ambiente playero, las calles muy tranquilas y sin tantos carros, no sé, está más tranquilo que aquí. Sus eventos, la playa, la música, la gente.
La arena es muy bonita, la playa también. Me gusta la avenida principal, aunque cuando hay mucho tráfico no es muy agradable, pero aún así me gusta porque me hace sentir como que estoy, no sé, en algún puerto o en algún otro lugar lejos de Baja California, a pesar de que estamos aquí. Pues principalmente me gusta la playa, los bares, los antros y todo eso está muy agradable. Los restaurantes también son muy bonitos. Pues he ido a conciertos en la playa y a los aniversarios de los antros y a festejar cumpleaños. Recientemente no he ido, pero hace como un año fui al Papas and Beer al aniversario del año pasado. Sí, últimamente fui hace 2 semanas al evento de Mexicana en la Playa, que se festeja en el Club Iggy's y en la playa. Y pues va muchísima gente, se pone muy bien, música y pues baile, varias cosas. La gente es muy agradable, la verdad. Sí, es un lugar muy bonito, muy turístico, muy tranquilo. Sí, es un lugar bonito, tiene caballos, tiene la playa, incluso, bueno, no sé, generalmente siempre tenemos la idea de que Rosarito es nada más como la avenida principal, ¿no? Pero hacia adentro, hacia la parte de las montañas, hay varios lugares, varios ranchitos o como lugares donde puedes ir a acampar, tienen alberca, tienen cabañas y también está muy bonito. Yo creo que sí, yo creo que la gente deberá apoyar el turismo en su propio estado y Rosarito está muy lleno de grandes hoteles, de grandes vistas y de grandes ambientes en los cuales la gente puede divertirse, puede relajarse o también puede ir a divertirse. Que recorrer las famosas playas de Rosarito, donde podemos ver un gran número de visitantes que vienen a disfrutar de sus vacaciones. No le cambien porque seguimos en su programa Sensor UABC. Por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Sensores, gracias por seguir con nosotros y ahora tenemos a una invitada especial. Ella es Maffer González, un gran talento, una gran persona y ahora comunicóloga. Y viene, y ahora viene a presentar su nuevo sencillo. Maffer, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, un gusto verte, la verdad. Ya sé, tenía mucho tiempo sin verte. Ya sé, teníamos un poquito de tiempo que no nos veíamos, pero contenta de estar aquí en tu programa por primera vez. Ya lo sabía, hace tiempo que ya no éramos dos y me dolía. Entonces cuéntanos un poquito de cómo empezaste con esto, con la música. ¿Cómo es que Maffer González empezó a salir? Ok, pues mira, empecé a cantar, va a sonar muy choteado porque mucha gente dice es que empecé a cantar desde que estaba chiquita, pero sí es cierto. Sí. Empecé a cantar cuando tenía 3 años de edad, mi mamá me grababa, literal, tengo los videos en mi casa. Es muy cantadora. Bueno, llega el momento que de veras le digo, ya hija, por lo que más quieras dejar cantar porque ya me tiene, además no oigo radio. Y
total, el punto es que a los 11 años de edad se lanza la convocatoria para Código Fama. Fui a la primera edición, desgraciadamente o afortunadamente no fui seleccionada, pero me aventé a la segunda edición también, hice la audición para la segunda temporada. Ahí fue cuando ya me escogen y al final fui elegida entre más de 40,000 niños de todo el país. Y quiero decir que yo fui uno de esos 40,000 niños, Yo fui a hacer casting y no quedé, perdí a la primera. Te gané. Fuiste la única, ¿no? Que representó Fui Tijuana. la única de Tijuana. Imagínate. En esa edición, sí. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy padre, fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y después de ahí empecé a hacer conciertos con mis otros compañeros de Código Fama en la República. Tuve un dueto con una amiga también de Código Fama. Y al final, a los 18 años, ya me lanzó como solista totalmente. Y hay algunos covers en YouTube. También hay otro cover en inglés, Make It With You, que fue una de los videos que más vistas he tenido hasta ahorita. Fue una colaboración con un grupo de Ensenada y pues ahorita ya sacando algo totalmente nuevo, ¿no? Dejé atrás los covers y empiezo a sacar lo inédito, que es Ya Lo Sabía. Bueno, en el 2014 sacaste un cover, ¿verdad? Sí. Se llama Algo Eterno. Algo Eterno. Cuéntanos un poquito más de los proyectos que has sacado. Aparte de Algo Eterno, ¿qué más has sacado, qué has tenido? He hecho covers en YouTube y he tenido la fortuna de que los artistas originales han visto los videos y han visto los covers y todo. Entonces, Claro, yo te he visto cantar, bueno, este 2014 fue el año pasado, el año cantaste pasado, con Alex Sintek, Alex ¿verdad? Sintek. Y al final salió algo muy padre, ¿no? Sí, la Entonces, verdad, son experiencias muy qué buenas. honor, ¿no? Cantar Qué con honor. esta gran señora. Las miradas, las promesas y las cartas son recuerdos que me matan. Ya Lo Sabía es una canción que escribí pues ya hace un tiempecito, la verdad, pero está inspirada en una carta que yo escribí. Haz de cuenta que la producción empezó en marzo, a finales de marzo empezamos a grabar las escenas del piano. Después empezamos a grabar, teníamos la idea de grabar en una rueda de la fortuna. Nos pasó algo muy chistoso. Fuimos a Irvine, California, y ahí hay una rueda de la fortuna, pero cuando llegamos estaba cerrada. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Parte del destino. Parte del destino. No se pudo, teníamos que ir a Santa Mónica. Entonces fuimos a Santa Mónica, grabamos las escenas del túnel y de la Rueda de la Fortuna allá en Santa Mónica, y todo lo demás fueron en locaciones de Ensenada. Héctor Alcántara fue el productor y director del video, y Tony Cobian es el productor de la canción. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy padre. Carlos Medina, que es el protagonista de esta historia, que todo el mundo quedó así como, vamos a ponerle pausa a esta conversación. Yo quiero saber, creo que todos estamos interesados por saber la experiencia de, a ver, ¿cómo estuvo esa escena romántica? Pues la verdad es que yo no lo conocía a Carlos. Carlos es mi vecino. Entonces yo estaba buscando a alguien para ser el protagonista de esta historia, y al final fue como que, ay, el vecino está guapo. Bueno, pues vamos a decirle. Hay que aprovechar y vamos a decirle. Y ya le dijimos, yo ya estaba preparada mentalmente que iba a haber un beso, ¿no? En una historia de amor siempre hay un beso. A ver, y la pregunta del millón, ¿cuántas veces repitieron ese beso? Ay, una nomás. ¿Una? Entonces a la primera salió. A la primera salió rápido. Oye, pero él qué hacía, yo no, O sea, no sé. aparte de cantante es actriz. No, hombre, Claro. soy pésima. Estaba muy nerviosa, la verdad. Nunca había hecho este tipo de escenas. No soy una persona que hace ese tipo de cosas como que, ay, bien fácil. ¿Cómo fue la cara que hizo Maffer cuando estaba besando? Muy nerviosa. Yo nomás vi al Carlos, se llama, ¿verdad? A Carlos. Sí, nomás. ¡Ay, mentiroso! Ay, no, pero vi cuando te rechazó, pero a gusto. Yo lo vi muy encantado de estarte dando el No, sí. muy natural. Pues yo salió. también. No, muy buenos actores, ¿verdad? Sí. Muy Ay, buenos. gracias. No hay nada entre Yo no ellos. los puras- interrumpo más y los dejo. Bueno, Gracias. Maffer, ¿qué viene para ti después? ¿Qué viene? Pues queremos empezar a sacar también los videos de las diferentes canciones que grabamos, porque yo ya terminé de grabar el disco el año pasado. Entonces sacar la propuesta, seguir haciendo videos y a ver qué pasa. No, la verdad es que estoy abierta, no tengo como... Quiero dejar que fluyan las cosas. Yo creo que es mejor que fluyan a que tengas como una idea y que eso no pase al final porque te frustras. Claro. Es mejor que fluya, que pase lo que tenga que pasar, y abierta pues a todo tipo de propuestas. Maffer, yo te quiero felicitar porque es un gran esfuerzo lo que haces tú. Muchas gracias. Y quiero que le digas a los demás un consejo, porque, bueno, cantas,
pero ¿qué es lo que te mantiene? ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante? Porque yo te sigo desde hace mucho tiempo y veo que tú te motivas y sigues sacando videos y eso es algo muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que te motiva, Mafer? ¿Qué le puedes recomendar a la gente? Pues yo les recomiendo que luchen por sus sueños. Al final del día yo creo que esa es la primera inyección de motivación. Nunca dejes que las personas que te digan cosas malas o negativas te muevan lo que tú quieres hacer o que cambien tu forma de pensar. Nunca les hagas caso. Sigue tus convicciones, sigue tus creencias y al final vas a lograr todo solamente con tu esfuerzo. Esta carrera, yo hablo de esta carrera, ¿no? En especial, no es una carrera de velocidad, no porque mañana un video tenga 1 millón de vistas ya eres la mejor persona del mundo o el mejor cantante, ¿no? Yo creo que esta carrera es de resistencia y mientras más constante seas en lo que quieres, más cosas van a llegar. Pueden encontrar en YouTube, nada más le ponen Mafer González, ya lo sabía, y es la primera opción que va a aparecer en YouTube. También pueden encontrar en Facebook como Mafer González Oficial, en Twitter Mafer Goz con Z al final, o también en Instagram Mafer González. Ahí estoy publicando muchas cosas del video, de las diferentes presentaciones, de las entrevistas, todo ahí está. No hay nada que decir, no hay nada que sentir. Hoy voy sin rumbo fijo, ya no sé a dónde ir. Ya basta de llorar, ya basta de esperar. Si ya no eras feliz, no tengo nada que decir. Lamento estar así. Un aplauso, Mafer, increíble. La verdad, siempre te he admirado tu voz, siempre, desde que me comenzabas, de que me recomendabas cómo cantar, ¿verdad? Pero ya lo dejé yo. Pero ya lo dejaste. Ya lo dejé. Pero, por la paz. Sí, pero dejé a los expertos. Muchas gracias. Muchas felicidades, Mafer. Y gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor que vengas aquí a Sensor y que nos vengas a presentar tu proyecto y que nos cuentes un poco de tu trayectoria. Muchas gracias. Y ustedes sigan con nosotros en Sensor UABC y aquí yo seguiré con Mafer González. Un beso. Gracias. Hace tiempo que ya no éramos dos. Muchas gracias por quedarse con nosotros durante este episodio y reconocer la importancia del municipio de Rosarito. Y es que tanto Daniel y como yo consideramos que aunque Rosarito sea vista como una ciudad pequeña comparada con Tijuana o Ensenada, sigue expandiéndose de manera increíble debido al interés turístico extranjero y a la buena calidad de vida que tiene para ofrecer. Y por eso te digo, Alexia, que me siento orgulloso de vivir en este municipio Rosarito, ya que te ofrece una cercanía y hospitalidad a todos aquellos que nos visitan. No olviden sintonizarnos por los canales 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Les recordamos nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Dale me gusta y compártenos. Gracias por sintonizarnos en Sensor UABC, séptima temporada.